El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Gracias a quienes se integran a la red de medios comunitarios que hacemos Corape. En esta mañana está junto a nosotros Allen Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctora Vera, buenos días, bienvenido a la red de medios de Corape. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿no?, de conversar y sobre todo que nuestros amigos, nuestras amigas se informen exactamente de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, ¿no?, en estos días. Así es. Y es que, bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que está surgiendo en estos últimos días con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y es que un juez de Montecristi ordenó al Consejo de Participación Ciudadana conformar una veeduría ciudadana que evalúe las actuaciones administrativas y la designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Transitorio de 2018. Este hecho ha generado mucho debate, pues de por medio estaría un dictamen previo de la Corte que blindó las decisiones tomadas al interior del Consejo Transitorio. En este caso, consultarle, ¿tiene o no la facultad del actual Consejo de Participación para evaluar al Consejo Transitorio? Aquí hay que diferenciar dos temáticas importantes, ¿no? Por un lado está la sentencia del 2019, y discúlpeme por tener que a veces recurrir a temas técnicos, ¿no?, por eso es muy tedioso con la ciudadanía sobre todo. Sin embargo, la Corte Constitucional hizo un dictamen en el 2019 blindando, ¿no? O sea, ese término no es correcto, pero es una autotutela, prohibición de autotutela. ¿Qué significa esto? Que el Consejo de Participación, por actos de oficio, por actos propios, no puede generar ninguna discusión, conocimiento, resolución respecto de los actos realizados por el Consejo de Participación Transitorio. Es decir, la autotutela, el no hacer, únicamente es obligatorio ¿para quién? Para el Consejo de Participación, para los vocales, los consejeros, los 7 consejeros que conformamos el Consejo de Participación. Esto no incumbe absolutamente en nada a la ciudadanía, porque no es que hemos limitado el derecho ciudadano de opinar, no es que este blindaje, o mal llamado autoblindaje, limita de alguna manera a cada una de las personas que nos ven a que no puedan hablar, opinar, hacer una veeduría. Esto no está contenido en ese dictamen interpretativo y por ende no existe entonces violación cuando un ciudadano, un grupo de ciudadanos quieren hacer una veeduría. Eso fue el 12 de mayo. El 16 de mayo el Consejo le responde que no. El jurídico, ya nosotros estábamos en funciones, esa semana todavía estaban algunos de los coordinadores antiguos, le responde que no. Y producto de esta negativa se genera esta acción de protección que nos obliga. Nosotros no podemos sencillamente decir nos guste o no nos guste, no cumplir una decisión judicial constitucional de un juez que tiene exactamente la misma jerarquía, cuando hablamos de materia constitucional, de todos los jueces del país. Entonces el juez de Manabí nos ordena constituir la veeduría, nosotros fuimos a juicio, nos defendimos, apelamos. Aún así ordenó que se haga la veeduría y lo único que hemos hecho todos los consejeros, en este caso, es cumplir la orden de ese juez. O sea, no hemos hecho nada más, no hemos hecho ningún acto positivo ni negativo, no se incluyó en pleno. De hecho, la orden ni siquiera fue conocida por los consejeros, sino que fue directamente a las áreas correspondientes de control social, que es donde se generan estas veedurías. Y precisamente usted ha señalado el tema de la veeduría y es que ustedes desde el Consejo de Participación Ciudadana convocaron esta veeduría para vigilar, diagnosticar y evaluar las actuaciones en este caso, del Consejo Transitorio. ¿Nos puede contar un poco los alcances de esta veeduría? Porque muchas personas desconocen esta opción, quizá no saben cuáles son los alcances y qué se logra con ella. Sí, mira, eso es lo más grave, ¿no? Que nadie sabe qué es una veeduría. Y todo el país ha hablado desde un punto de vista de falsos relatos. Porque recuerden que hace 12 días, que inició un poco más estos relatos, sencillamente la noticia fue que el Consejo de Participación quiere destituir a la Corte Constitucional. Con eso se abrió esta falacia, estas mentiras,
¿no? Porque ya no es la primera vez, ¿no? Que llevamos 4 meses y todos los meses inventan algo para intentar destituirnos. Y de ahí cambiaron y dijeron, no, ahora ya no resulta que los queremos sacar o queremos destituir a la jueza de la Corte, sino que hemos incumplido una sentencia y ahora resulta que la Corte nos quiere destituir. Pero de fondo el problema es que nadie sabe qué es una veeduría. Una veeduría es simplemente un acto de transparencia social. Es reunirse un grupo de personas para opinar, para realizar, solicitar información, y esto termina con un informe en el cual se hacen recomendaciones que tienen que ir al departamento jurídico, al de control social, y punto. Y nosotros vemos si los aceptamos o no. Entonces, si esta veeduría dijese que hay que destituir a un juez, pues nosotros tenemos que decir que es ilegal, porque no tenemos competencia para hacerlo. Pero aquí pues hay un grave error insisto, de desconocimiento. ¿Qué es lo grave? Que también, y me parece un error, lo digo muy respetuosamente, que la Corte Constitucional se haya prestado para este jueguito, ¿no? Porque finalmente, en este momento la veeduría se sigue constituyendo, no tenemos capacidad jurídica para detener. Y esto la ciudadanía tiene que conocer. Hay 3 formas de veedurías: las ciudadanas, las de oficio, que hace el Consejo, por ejemplo, lo hicimos para los decretos leyes del presidente Lasso, y los terceros, que son los solicitados por autoridades. Por ejemplo, el municipio de Quito quiere hacer un concurso de registro de la propiedad, nos solicita la veeduría y nosotros la organizamos. En ese caso, las veedurías ciudadanas, los consejeros no actuamos. Simplemente se constituyen las personas, hay una fase de convalidación, si estas personas no tienen juicios penales, no tienen juicios de alimentos, de ahí una fase de impugnación ciudadana. Si alguna de estas personas ha sido político, ha tenido actos deshonestos, demás. Y de ahí viene una fase que se llama de inducción. En esta fase de inducción es cuando la ciudadanía, junto al ente que va a ser observado, se ponen de acuerdo en el objeto. Entonces, esto es lo que tuvo que haber esperado la Corte Constitucional, para respetar los reglamentos también. Y en ese momento, pues, a las personas que hubiesen quedado en la veeduría, si quedaba alguien, decirles, oiga, usted puede revisar esto y esto no puede revisar. Ahora, claro, el problema es que con esta fase de seguimiento que se ha iniciado, el tema principal va a ser cómo se delimita este derecho. O sea, hasta qué punto las personas que nos ven tienen capacidad o no de generar una veeduría, ¿no? Y en qué casos, pues eso podría constituir una violación a otras sentencias de la propia Corte. Doctor Vera, y también conocer, ustedes hicieron la convocatoria a esta veeduría ciudadana, pero ¿hasta qué etapa se quedó? En ese momento, nosotros hicimos la convocatoria, es porque se hace a través de la página web. Esta semana, en la cual hubo la decisión del juez, no es que fue al siguiente día, toma su proceso administrativo, creo que a los 10 días, inició del 4 de septiembre al 11 de septiembre la conformación, y sencillamente, pues, en este momento, entiendo, porque ya le digo, nosotros no tenemos injerencia ninguna, entiendo que se están revisando las carpetas. Entonces, encima de todo esto, la apelación de esta sentencia del juez de Manabí va a ser la próxima semana, el día viernes. Entonces, es un absurdo, ¿no? El lunes tenemos la audiencia ante la Corte Constitucional, el viernes la audiencia de apelación del juez de Manabí, que si la Corte de Manabí ratifica, por ejemplo, la decisión del juez, pues tendremos que continuar con la veeduría. Si dice que no se puede, pues simplemente se archiva. Pero es por decisión judicial, no porque nosotros de oficio podamos generar. O sea, nosotros por sí solos no podemos activar ningún mecanismo. Inclusive hay mecanismos de participación, como las audiencias públicas, que quien lo solicita siempre es o deben ser los ciudadanos. Y también consultarle, hay quienes sostienen que si no se avanza con esta veeduría existiría la posibilidad de una destitución por parte del Consejo de Participación Ciudadana actual. ¿Qué hay de cierto en eso también para conocer a las personas que nos están escuchando? Bueno, aquí es palo porque boda y palo porque no. O sea, merengue no es merengue, como dice la canción. Por un lado, tenemos una decisión judicial del juez de Manabí de acatar, que hay que acatarla, de continuar con la veeduría, de hacer la veeduría. Aquí, ¿qué ocurre? Si no cumplimos con esa decisión del juez, nos pueden destituir. Puede decirle a la Corte Constitucional, oigan, estos señores no están cumpliendo con la orden constitucional, destituyanlos. Por otro lado, si no cumplimos, nos pueden abrir una indagación previa por delito de desacato, porque no estamos cumpliendo la orden legítima de autoridad competente.
Y en caso del desacato, la única, esto lo dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, que cuando hay sentencia penal, este sí es uno de los casos por los cuales se puede destituir a los funcionarios elegidos por elección popular. Entonces, claro, si no cumplimos lo de Manabí, primero nos pueden destituir. Segundo, nos pueden abrir un proceso penal que va a terminar en la destitución. Ahora, ellos han inventado, y digo ellos, me refiero a algunos medios de desinformación, que es una pena, que por haber cumplido la sentencia de Manabí, estoy incumpliendo el dictamen de la Corte. Lo cual es absurdo. Yo no puedo incumplir algo cuando estoy cumpliendo algo. O sea, no existe esa capacidad abstracta de generar dos actos en uno solo. Sin embargo, eso es lo que se ha promovido y eso, insisto, me parece un grave error que haya llamado la atención también de nuestra Corte Constitucional y que hayan solicitado una fase de seguimiento, bueno, que lo pueden hacer, quizás no necesariamente con esta laraca, ¿no? El decir, hay la posibilidad de destitución, sino ir al hecho central que es la ciudadanía tiene o no derecho de fiscalización social. Y punto. Entonces, insistimos, si no cumplíamos, sí teníamos causales de destitución y de procesos penales, por eso es que se cumplió la sentencia de forma irrestricta, los coordinadores a cargo lo hicieron y el Pleno no ha tomado hasta ahora ninguna decisión al respecto. Doctor Vera, y usted en este caso ha hecho mención a que, bueno, existe este blindaje que habría hecho la Corte Constitucional, pero también existe una decisión de un juez de Manabí. En este caso, ¿a quién cree que le ha correspondido pues aclarar los alcances de cada una de las decisiones, ya sea por parte del juez y por parte de la Corte, para que no existan estos malentendidos que usted ha señalado ha habido? Quien debería resolver este aparente dilema es la Corte Constitucional, ¿no? Porque recuerden que ellos en sus propias sentencias, e inclusive hay varias que las vamos a citar en la argumentación del día de la audiencia, entonces es importante que sepa la ciudadanía, ¿no? Que hay otros casos en que sentencias de primer nivel, o sea, es decir, de tramitación ordinaria, han sido acogidas por la Corte Constitucional para crear interpretaciones. Entonces, la Corte tenía la facultad, por ejemplo, primero de esperar la apelación. Segundo, después de la apelación viene la acción extraordinaria de protección, que con esa acción la Corte ya viene a conocer formalmente esta sentencia. O segundo, podría haber hecho, como lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, elegir, ¿verdad?, que es la facultad de la Corte Constitucional, esta sentencia para modularla. Es decir, ¿saben qué? Señores, ustedes del Consejo no acaten esta decisión y ustedes, señores veedores, no tienen derecho a hacerlo, porque es un tema que está protegido. Y nos ahorrábamos estas 2 semanas de sinsentido. O sea, para mí, eso digo, es molesto, ¿no? Ver cómo el país se desangra, no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud, los jóvenes no tienen trabajo, no pueden estudiar, y tenemos que gastar horas de horas hablando de algo que primero no es real, y segundo no es prioritario pues para el país. ¿No? El que una Corte Constitucional haya decidido, y digo una porque la actual, ya 3 de sus miembros no están, haya decidido generar un autoblindaje, pues no creo que sea prioritario para la institucionalización del país, ni mucho menos, insisto, para las prioridades en este momento. Entonces, sí sería algo interesante que se acabe este debate. Hubiese sido interesante ver un debate jurídico más que político. Vemos cómo la presión de ciertas compañías de desinformación ha sido terrible, ¿no? Han llegado inclusive a temas personales, particulares, pero confiamos en, sobre todo, el prestigio académico de nuestra Corte Constitucional, que conoce de las sentencias de la Corte Interamericana. Por ejemplo, hay una que es clásica, que es la del actual presidente de Colombia, Petro versus Colombia, Pacheco versus Honduras, que dicen específicamente que no se puede destituir autoridades electas por votación popular, salvo por sentencia penal. Entonces, este debate es, insisto, absurdo, ¿no? La Corte lo que debería es modular cuándo se puede hacer veedurías, cuándo no. Esto es grave porque limitaría el derecho ciudadano y de ahí, pues, de nuestra permanencia en el Consejo no debería estar ni siquiera comprometida, ¿no? Doctor, y de manera final, para este 25 de septiembre, precisamente los consejeros deberán presentarse ante la Corte Constitucional en una audiencia pública convocada. ¿Qué se decidirá aquí?
Mire, el proceso no es o no tiene específicamente plazos. Lo que sí llama la atención es que aquí se ha avanzado de forma muy rápida, ¿no? 29 de agosto, sentencia Manabí, y a los 10 días, bueno, a los pocos días, se genera ya una fase de seguimiento. Hay que recordar, por ejemplo, que el Consejo de Participación al que destituyeron, no ese que era una vergüenza, evidentemente lo destituyeron al año y medio de incumplir una decisión judicial. Fue exactamente lo mismo, una acción de protección apelada, con sentencia de extraordinaria protección, al año y pico de no cumplir, destituyen por incumplimiento. Aquí parece que a los pocos días quieren destituir por cumplimiento. Entonces es un sinsentido, sobre todo que no se puede tener un doble estándar, ¿no? Cuando hago algo, el mismo hecho no puede acabar en destitución o en cobertura. Entonces esperemos, en este caso, que después del 25 vamos a hacer una audiencia. Es lamentable, la queríamos hacer presencial. La Corte ha solicitado que sea por medios digitales. También se está limitando el acceso a las personas que han presentado amicus. Esperemos que eso se revierta y que todo el mundo pueda opinar. Temas concernientes, ¿no? Y de ahí pues tendremos que esperar la decisión de la Corte, que no hay un plazo específico, para ver qué decide respecto a si existe o no incumplimiento dentro de esta fase de seguimiento. Perfecto, interesante conocer también la parte de usted, doctor, aquí para las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de la red de medios comunitarios de Corapé. Le agradecemos por su tiempo, por estos minutos, por estar aquí en entrevista. Muchísimas gracias y sobre todo a la ciudadanía, con tranquilidad, a seguir trabajando. Vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, territorio, construir confianza, construir participación de mano al lado, del lado de nuestra ciudadanía. Así que muchísimas gracias y a seguir luchando por un país mejor. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este espacio informativo comunitario Ecuador en Contacto. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.